Villa Hidalgo arde en caos. La Sedena irrumpió con todo. Redujo a escombros la fortaleza del Mencho y desenterró un arsenal que te dejará sin aliento. Esto no es una película, es la realidad más cruda. El sol se hundía tras las colinas de Villa Hidalgo, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagiar tormenta. En las calles polvorientas del fraccionamiento Balcones del Alto, el silencio era un velo frágil, roto solo por el zumbido lejano de un motor. Nadie imaginaba que, en ese instante, un torbellino de caos estaba a punto de desatarse. Las casas, modestas y alineadas como centinelas, guardaban secretos que pronto serían arrancados de sus cimientos. En una de ellas, oculta tras una fachada anodina, latía el corazón de una operación clandestina. Un santuario de poder que los habitantes del pueblo apenas susurraban en la intimidad de sus hogares. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal avanzaban en formación, sus botas resonando contra el pavimento como un tambor de guerra. No era una patrulla rutinaria. Habían recibido un soplo, un murmullo traicionero que hablaba de un escondite fortificado, un arsenal que desafiaba la imaginación. Los soldados, con rostros endurecidos por la tensión, se desplegaban como sombras, sus armas listas, sus sentidos agudizados. Cada esquina era una amenaza, cada ventana un ojo vigilante. El aire estaba cargado de una electricidad que erizaba la piel, como si el propio pueblo contuviera la respiración. En el centro de la operación estaba el comandante Raúl Mendoza, un hombre de mirada afilada y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Había jurado desmantelar las redes que asfixiaban a Jalisco, y esta noche sentía que estaba a punto de asestar un golpe definitivo. Los informes hablaban de un depósito oculto, una fortaleza disfrazada de hogar, vinculada a un nombre que resonaba como un trueno en los círculos de Lampa: Nemesio Oseguera, el líder inalcanzable. Pero Mendoza no creía en fantasmas. Sabía que incluso los titanes podían caer si se encontraba su talón de Aquiles. El objetivo era una vivienda de 2 pisos, con paredes descascaradas y un portón de metal que parecía más propio de una prisión que de un barrio residencial. Los vecinos, si es que sabían algo, habían aprendido a callar. El miedo era una moneda corriente en Villa Hidalgo, y nadie quería pagar el precio de la curiosidad. Pero esa noche, el destino había decidido barajar las cartas de nuevo. Un centinela, un joven de rostro curtido y ojos nerviosos, montaba guardia en la entrada. Al ver las siluetas armadas aproximarse, su mano voló al arma que llevaba al cinto, pero la duda lo traicionó. En un instante, el rugido de las órdenes militares llenó el aire, y el centinela huyó, perdiéndose en la oscuridad como un animal herido. El cerco se cerró con precisión quirúrgica. Los soldados rodearon la casa, bloqueando cualquier ruta de escape. Mendoza alzó una mano y el equipo de asalto avanzó, forzando el portón con un ariete que resonó como un cañonazo. El interior era un laberinto de pasillos estrechos, iluminados por bombillas parpadeantes que arrojaban sombras grotescas. El olor a humedad y metal impregnaba el ambiente, mezclado con algo más, algo acre que hacía arrugar la nariz. Cada paso era un riesgo, cada puerta un desafío. Los soldados avanzaban con cautela, sus linternas cortando la penumbra como cuchillos. En el sótano encontraron la verdad. Una bóveda oculta, reforzada con acero, albergaba un espectáculo que heló la sangre incluso de los más curtidos. Filas de fusiles relucían bajo la luz, dispuestos como trofeos en un museo macabro. Había granadas, chalecos blindados, radios que aún crepitaban con voces distantes. En una esquina, apilados como tesoros malditos, había paquetes de polvo blanco y fardos de cannabis, envueltos con una precisión casi religiosa. Pero lo que más llamó la atención fue una caja fuerte, cerrada con un candado biométrico que parecía burlarse de los intrusos. ¿Qué guardaba? ¿Documentos que delatarían a los titiriteros detrás de la operación? ¿O algo más siniestro? Mendoza ordenó a sus hombres registrar cada centímetro, pero la sensación de estar siendo observados no lo abandonaba. Afuera, la noche se volvía más densa, y los murmullos de los vecinos, escondidos tras sus cortinas, se convertían en un coro de temor. Nadie sabía cuánto tiempo había estado esa casa allí, acumulando poder bajo sus narices. Nadie quería imaginar las consecuencias de este descubrimiento. Pero una cosa era segura: Villa Hidalgo ya no era el mismo. El suelo temblaba bajo el peso de lo que estaba por venir, y el eco de las botas militares era solo el preludio de una sinfonía de violencia. La noticia del operativo se propagó como un incendio forestal, encendiendo rumores y temores en cada rincón de Jalisco.
En las cantinas, los hombres hablaban en voz baja, temiendo que las paredes tuvieran oídos. En las plazas, las mujeres intercambiaban miradas cargadas de significado, sabiendo que el equilibrio frágil del pueblo se había roto. La Sedena había desafiado al Leviatán, y ahora todos esperaban la respuesta, porque en Villa Hidalgo las afrentas no quedaban sin castigo, y la humillación era una deuda que se pagaba con sangre. En una hacienda oculta en las afueras, lejos de los ojos curiosos, un consejo de guerra improvisado se reunía bajo la luz titilante de las velas. Los lugartenientes, hombres de rostros marcados por la vida y la crueldad, discutían con voces cargadas de furia. La pérdida del arsenal era un golpe devastador, pero lo que más lo sería era la osadía de las autoridades. Habían irrumpido en su sancta sanctorum, profanado su fortaleza, y eso no podía tolerarse. Entre ellos estaba el Cuervo, un estratega de mirada fría y reputación temida, cuya lealtad al líder ausente era tan inquebrantable como su desprecio por la debilidad. El Cuervo no hablaba de venganza, hablaba de lecciones. Propuso un plan tan audaz como temerario, un contraataque que no solo recuperaría el honor perdido, sino que dejaría a Villa Hidalgo de rodillas. No sería un enfrentamiento directo, no, eso sería demasiado predecible. En su lugar sembrarían el caos, atacarían los nervios del pueblo, harían que cada ciudadano sintiera el peso de su error al permitir que los soldados cruzaran sus puertas. La idea era simple pero aterradora: convertir la noche en un campo de batalla, donde nadie, ni siquiera los inocentes, estuviera a salvo. Mientras tanto, en el cuartel improvisado de la Sedena, Mendoza y sus hombres analizaban el botín. Cada arma, cada paquete, era una pieza de un rompecabezas mayor. Los radios captados revelaban fragmentos de conversaciones en clave, nombres que no figuraban en ningún registro oficial. Pero lo que más inquietaba al comandante era la caja fuerte. Los expertos en tecnología trabajaban sin descanso, pero el candado se resistía, como si guardara los secretos de un dios vengativo. Mendoza no podía evitar preguntarse si habían abierto una puerta que no estaban preparados para cruzar. Esa misma noche, el plan del Cuervo comenzó a tomar forma. Camionetas blindadas como bestias rugientes irrumpieron en el centro de Villa Hidalgo. No dispararon, no gritaron, simplemente dejaron su marca. Barricadas improvisadas, neumáticos quemados que llenaban el aire de un humo negro y sofocante. Los comercios cerraron sus puertas, los niños fueron arrancados de las calles por manos temblorosas. Y entonces, como un trueno, explotó una granada en la plaza principal. No había víctimas, pero el mensaje era claro: el pueblo estaba en jaque. Los soldados respondieron con rapidez, pero cada movimiento parecía calculado por el enemigo. Patrullas fueron emboscadas en callejones oscuros, obligadas a replegarse bajo una lluvia de proyectiles. Los enfrentamientos eran breves, pero brutales, dejando tras de sí un rastro de cristales rotos y paredes marcadas por el fuego. Mendoza, desde el centro de mando, coordinaba con una calma que ocultaba su creciente inquietud. Sabía que esto era solo el principio, una danza macabra diseñada para desgastarlos, para humillarlos ante los ojos del pueblo que juraban proteger. En las sombras, el Cuervo observaba, satisfecho pero no complacido. Cada explosión, cada grito, era un paso hacia su objetivo. Pero también sabía que Mendoza no era un hombre común. Había visto su tipo antes: obstinados, incorruptibles, peligrosos. Si querían aplastarlo, tendrían que ir más allá, tocar algo que lo quebrara desde dentro. Y el Cuervo tenía justo el plan para lograrlo. En un rincón olvidado de su mente, una idea comenzaba a germinar, tan oscura que incluso sus propios hombres palidecerían al conocerla. El amanecer trajo una calma engañosa a Villa Hidalgo. Las barricadas ardían aún, pero el humo se disipaba, dejando tras de sí un pueblo herido. Los habitantes, atrapados entre el miedo y la resignación, comenzaban a limpiar los escombros, sus manos temblando al tocar los restos de lo que alguna vez fue su rutina. Pero en el cuartel de la Sedena no había tiempo para lamentaciones. Mendoza reunió a su equipo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cansancio. La caja fuerte había sido abierta, y lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. No eran documentos, ni nombres, ni pruebas. Era un mapa, dibujado con una precisión inquietante, que marcaba puntos estratégicos en todo Jalisco: bases militares, rutas de patrullaje, incluso casas de oficiales. Alguien, desde dentro, había estado alimentando al enemigo con información vital. La traición era un veneno que Mendoza conocía bien, pero nunca había sentido su mordida tan cerca. Cada hombre en esa sala era ahora un sospechoso.
y la desconfianza comenzaba a fracturar la unidad que los había sostenido hasta ahora. Mientras tanto, el Cuervo avanzaba con su siguiente jugada. Había enviado emisarios a los barrios más pobres de Villa Hidalgo, hombres con promesas de protección y bolsas de billetes. A cambio, pedían lealtad, ojos en cada esquina, oídos en cada conversación. Los habitantes, desgastados por años de abandono, comenzaron a ceder, no por codicia, sino por desesperación. El Cuervo sabía que un pueblo dividido era un pueblo conquistado y cada traición pequeña era un ladrillo en su nuevo imperio. Los enfrentamientos se intensificaron. En una emboscada cerca del río, un convoy militar fue atacado con una ferocidad que dejó a los soldados aturdidos. Las granadas llovían desde las colinas y las ráfagas de ametralladora cortaban el aire como guillotinas. Los soldados lucharon con valor, pero la humillación de ser superados en su propio terreno ardía más que cualquier herida. Mendoza, al llegar al lugar, encontró a sus hombres exhaustos, algunos con la mirada perdida, otros murmurando sobre un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos. En el pueblo, los rumores crecían como maleza. Se hablaba de un traidor entre los oficiales, un lobo vestido de cordero que vendía sus almas por poder. Las miradas desconfiadas seguían a Mendoza, incluso entre sus propios hombres. Él, sin embargo, mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro sentía el peso de la duda. ¿Quién era el Judas? ¿Y cómo podía luchar contra un enemigo que parecía leer su mente? El Cuervo, desde su escondite, saboreaba el caos. Pero no estaba satisfecho. Su plan final requería un sacrificio, algo que conmoviera al pueblo y quebrara la moral de los soldados. Decidió atacar el corazón de Villa Hidalgo, su iglesia, un símbolo de esperanza que ahora sería escenario de horror. Envió a sus mejores hombres, armados no solo con fusiles, sino con un mensaje. Nadie, ni siquiera lo sagrado, estaba fuera de su alcance. La iglesia de San Miguel, con su campanario desgastado y sus vitrales que contaban historias de redención, era el alma de Villa Hidalgo. Cada domingo, las familias se reunían allí, buscando refugio en la fe frente a un mundo que parecía desmoronarse. Pero esa noche, las campanas no tañeron para llamar a la oración, sino para anunciar una tragedia. Los hombres del Cuervo irrumpieron en el templo durante una vigilia, sus rostros cubiertos por máscaras que parecían burlarse de la santidad del lugar. No dispararon, no era necesario. En su lugar, destrozaron los altares, arrancaron los íconos de las paredes y dejaron un mensaje pintado en las puertas: nadie los salvará. Los feligreses atrapados en el interior fueron obligados a arrodillarse, sus súplicas ahogadas por el eco de las risas crueles. La humillación era el arma más afilada del Cuervo, y la blandía con maestría. Cuando los soldados llegaron, alertados por los gritos, encontraron el templo vacío, pero el daño estaba hecho. La fe del pueblo, su última fortaleza, había sido pisoteada. Mendoza, al entrar en la iglesia, sintió una furia que no había conocido antes. Las bancas volcadas, los cirios rotos, el olor a pintura fresca, todo era una afrenta personal. Pero también vio algo más, un indicio que lo hizo estremecerse. Entre los escombros había un botón, pequeño pero distintivo, idéntico a los que usaban los uniformes de su unidad. La traición ya no era una sombra, era una certeza. Decidió actuar con rapidez. Convocó a sus oficiales más cercanos y, en un movimiento arriesgado, filtró información falsa sobre un operativo nocturno. Si el traidor estaba entre ellos, mordería el anzuelo. Esa noche, mientras las patrullas fingían movilizarse, Mendoza y un equipo reducido esperaban en la oscuridad, vigilando un almacén abandonado que había marcado como cebo. El plan era simple pero peligroso: atrapar al Judas en el acto. Y entonces ocurrió. Una figura solitaria se acercó al almacén, moviéndose con la cautela de quien conoce el terreno. Mendoza contuvo el aliento, su mano apretando el arma. Pero cuando la luz de una linterna reveló el rostro del intruso, el mundo pareció detenerse. No era un oficial menor ni un soldado raso. Era alguien en quien Mendoza había confiado ciegamente. Alguien cuya traición cortaba más profundo que cualquier bala. Los enfrentamientos estallaron al instante. El traidor, al verse descubierto, llamó refuerzos, y las calles del pueblo se convirtieron en un campo de batalla. Las explosiones iluminaban la noche, y los gritos de los soldados se mezclaban con el rugido de las armas. Mendoza luchaba no solo por su vida, sino por la redención de su fe en sus hombres. Cada disparo era un desafío, cada herida un recordatorio de lo que estaba en juego. El alba despuntaba sobre Villa Hidalgo con una luz pálida, como si el sol dudara en iluminar el desastre. Las calles, antaño bulliciosas,
eran ahora un mosaico de escombros. Vidrios rotos reflejaban los primeros rayos, puertas colgaban de bisagras torcidas y el aire llevaba un hedor a ceniza y desesperación. Los enfrentamientos de la noche anterior habían dejado cicatrices que no sanarían pronto. Cada rincón del pueblo parecía gemir bajo el peso de la violencia, un lamento mudo que resonaba en los corazones de quienes aún se atrevían a caminar entre las ruinas. El comandante Raúl Mendoza emergió de un edificio destartalado que servía como cuartel improvisado. Su uniforme, manchado de polvo y sangre seca, colgaba de su cuerpo como una armadura gastada. La captura del traidor, un oficial que había compartido sus planes y sus sueños, era una victoria hueca. La revelación de su deslealtad había fracturado algo en él, una grieta que no podía ignorar. Pero no había tiempo para lamentos. Villa Hidalgo pendía de un hilo, y Mendoza sabía que el enemigo, aunque herido, no había terminado su asalto. En las afueras, escondido en una cueva que apestaba a humedad y secretos, el cuervo reunía a sus lugartenientes. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de una lámpara, era una máscara de furia contenida. La pérdida de su infiltrado en las filas militares era un golpe inesperado, pero no definitivo. Había aprendido, en años de maniobras en las sombras, que el poder verdadero no residía en las armas, sino en la capacidad de doblegar voluntades. Sus hombres, exhaustos pero leales, escuchaban en silencio mientras trazaba un plan que haría temblar los cimientos del pueblo. No sería un ataque frontal, no todavía. Primero sembraría el veneno de la duda, la humillación de la derrota, hasta que Villa Hidalgo se rindiera sin disparar un solo tiro. En el centro del pueblo, los habitantes comenzaban a reunirse, atraídos por un instinto que mezclaba miedo y esperanza. La plaza, marcada por cráteres y neumáticos calcinados, era un escenario desolador. Las mujeres con rostros demacrados barrían los restos de lo que alguna vez fueron sus puestos de mercado. Los hombres, con manos callosas, apuntalaban paredes que amenazaban con derrumbarse. Los niños, los pocos que se atrevían a salir, dibujaban con tiza en el pavimento, sus garabatos un intento frágil de conjurar la normalidad. Pero todos, sin excepción, sentían la presencia de algo oscuro, como si el propio aire estuviera conspirando contra ellos. Mendoza, consciente de la fragilidad del momento, decidió actuar. Subió a una plataforma improvisada, un montón de cajas apiladas en la plaza, y alzó la voz. No era el tono autoritario de un comandante, sino el de un hombre que había visto demasiado y aún se negaba a rendirse. Habló de resistencia, de un pueblo que podía levantarse de sus cenizas, de un futuro que aún estaba al alcance si luchaban juntos. Sus palabras, aunque cargadas de cansancio, encendieron una chispa en los rostros que lo miraban. Una anciana, con lágrimas surcando sus mejillas, levantó una mano temblorosa en señal de apoyo. Un joven con el brazo en cabestrillo asintió con fiereza. Por un instante, Villa Hidalgo pareció recordar quién era. Pero el cuervo no estaba dispuesto a permitir esa unión. Desde su guarida lanzó la primera fase de su contraataque. No fue con balas, sino con un arma más insidiosa: la propaganda. En las primeras horas de la mañana, los habitantes encontraron panfletos esparcidos por las calles, impresos con letras burdas pero efectivas. Sus soldados los han abandonado, decían. Sus casas arden por su culpa. Algunos incluían imágenes granuladas de la iglesia profanada, de soldados exhaustos arrodillados en el polvo, de familias huyendo en la noche. Cada palabra estaba diseñada para humillar, para recordarles que su lucha era inútil frente a un enemigo que parecía omnipotente. El efecto fue inmediato. En los callejones, las discusiones estallaron. Vecinos que habían compartido pan ahora se miraban con recelo. Algunos murmuraban que Mendoza era un iluso, que su valentía solo traería más dolor. Otros, más audaces, señalaban a los militares como los verdaderos culpables por haber provocado al leviatán que ahora los castigaba. La desconfianza, como una plaga, se extendía más rápido que el humo de las barricadas. Mendoza, al enterarse, sintió un nudo en el estómago. Sabía que un pueblo dividido era un pueblo perdido, y el cuervo lo sabía mejor que nadie. Decidió contraatacar con hechos, no con palabras. Ordenó a sus hombres reforzar las defensas del pueblo, establecer puntos de vigilancia en las entradas principales y distribuir provisiones a las familias más necesitadas. Cada gesto era un mensaje. No estaban solos, no serían abandonados. Pero incluso mientras organizaba la resistencia, no podía ignorar la sensación de que jugaban en un tablero donde el enemigo siempre iba un paso adelante. Los panfletos eran solo el principio, un anzuelo para debilitarlos antes del golpe final. Y entonces llegó el golpe.
Al mediodía, cuando el sol quemaba con una intensidad que parecía burlarse del sufrimiento humano, una explosión sacudió el extremo norte de Villa Hidalgo. Una escuela abandonada, que había servido como refugio para los desplazados, se convirtió en una bola de fuego. Las llamas lamían el cielo, y el humo negro se alzaba como una bandera de derrota. No hubo víctimas, un milagro que nadie se atrevía a celebrar. Pero el mensaje era devastador. Ningún lugar estaba a salvo. Ninguna esperanza estaba fuera del alcance del enemigo. Mendoza corrió al lugar, su corazón latiendo con una furia que apenas contenía. Los bomberos voluntarios, apenas un puñado de hombres con mangueras viejas, luchaban contra el infierno. Los habitantes, reunidos a una distancia segura, observaban con rostros desencajados. Algunos lloraban, otros gritaban, pero todos compartían la misma certeza. Esto no era un accidente, era un desafío. Mendoza, con los puños apretados, juró que no dejaría que el miedo ganara, pero incluso él, en el fondo de su alma, sentía el peso de la humillación, la sensación de ser un peón en un juego que no podía controlar. Mientras tanto, el cuervo observaba desde la distancia, sus binoculares captando cada detalle del caos. Sus hombres, posicionados en las colinas circundantes, esperaban su señal. Había decidido que esta sería la noche decisiva, el momento en que Villa Hidalgo caería o se alzaría en una resistencia que cambiaría las reglas del juego. Envió un mensaje final al pueblo, no con panfletos, sino con un video que comenzó a circular en los teléfonos de los habitantes. Mostraba a Mendoza agotado, supervisando los escombros de la escuela. La voz en off, fría como el acero, declaraba: "Este es su héroe, este es su destino. Ríndanse ahora, o no quedará nada que salvar". El impacto fue brutal. En la plaza, donde horas antes Mendoza había inspirado a la multitud, ahora se alzaban voces de duda. Una mujer, con el rostro cubierto de hollín, gritó que no podían seguir así, que sus hijos merecían vivir. Un hombre con cicatrices frescas en los brazos escupió al suelo y murmuró que los soldados solo traían muerte. Mendoza, al escuchar los rumores, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se permitió flaquear. Reunió a sus oficiales y trazó un plan desesperado, un contraataque nocturno, directo al corazón de las operaciones enemigas. La información era escasa, pero los interrogatorios al traidor habían revelado fragmentos útiles. Sabían que el cuervo operaba desde las colinas, posiblemente en una red de túneles que conectaban cuevas y escondites. Mendoza decidió arriesgarlo todo. Dividió a sus hombres en 3 equipos, cada uno con una misión específica. El primero reforzaría el pueblo, el segundo patrullaría las rutas de escape, y el tercero, liderado por él, iría tras el enemigo. Era una apuesta peligrosa, pero la alternativa, rendirse, no era una opción. La noche cayó como un telón, pesada y sin estrellas. Los soldados avanzaron en silencio, sus pasos amortiguados por la tierra seca. Mendoza, al frente, sentía cada latido como un tambor de guerra. Sabía que esta incursión podía ser su fin, pero también su redención. Las colinas, oscuras y silenciosas, parecían observar, como si fueran cómplices del enemigo. Y entonces el primer disparo rompió la quietud. Una emboscada precisa y brutal los envolvió en un torbellino de fuego y metal. Los hombres de El Cuervo, apostados en puntos estratégicos, descargaron una furia que parecía alimentada por años de rencor. En un operativo que hizo temblar a Patzingán, la Sedena dio un golpe épico. 5 sicarios abatidos y 116 bombas aseguradas en una redada que dejó a todos con la boca abierta. La noche en Apatzingán se había tornado espesa, como si el aire mismo cargara el peso de un presagio. En las calles polvorientas de Tierra Caliente, donde las sombras parecían moverse con vida propia, el rugido de los motores militares cortaba el silencio. Los habitantes, acostumbrados al zumbido constante de la tensión, se asomaban por las rendijas de sus ventanas, temerosos de lo que la oscuridad traía consigo. Apenas unos días después del enfrentamiento que había sacudido la región, donde 5 hombres armados cayeron y un arsenal de explosivos fue confiscado, la ciudad parecía contener el aliento, esperando el próximo golpe. Pero nadie, ni siquiera los más curtidos, estaba preparado para lo que vendría. En las afueras, cerca de un camino serpenteante flanqueado por nopales y matorrales secos, un convoy de vehículos blindados avanzaba con cautela. Los soldados, con los rostros endurecidos por la experiencia, escudriñaban cada rincón del terreno. Sus manos apretaban los fusiles,
Mientras los audífonos crepitaban con órdenes entrecortadas, la inteligencia militar había captado rumores inquietantes. Un grupo armado, herido en su orgullo tras la redada reciente, planeaba una retaliación. No era solo una venganza, era una declaración de guerra contra quienes se atrevían a desafiar su dominio. Los habitantes de las rancherías cercanas susurraban sobre figuras encapuchadas, moviéndose entre los cerros, cargando bultos que nadie quería imaginar. El convoy se detuvo abruptamente. Un crujido extraño, como de ramas quebrándose, resonó en la distancia. Los soldados intercambiaron miradas, sus pulsos acelerándose. De pronto, un destello cegador iluminó el horizonte, seguido de un estruendo que hizo temblar la tierra. Una columna de humo negro se alzó, y los gritos de los hombres llenaron el aire. Una trampa. El suelo, traicionero, había ocultado un artefacto improvisado, y ahora el primer vehículo yacía destrozado. Sus restos humeantes esparcidos como una advertencia. Los sobrevivientes se desplegaron, buscando cobertura entre los matorrales, mientras ráfagas de disparos rasgaban la noche. La emboscada era feroz, coordinada, diseñada para humillar a las fuerzas federales. En el caos, un joven cabo con el rostro cubierto de polvo y sangre se arrastró hasta un montículo. Sus manos temblaban, pero su mente se aferraba a un solo pensamiento: proteger a sus compañeros. Desde su posición vio siluetas moviéndose entre los árboles, rápidas, casi inhumanas. Llevaban máscaras rudimentarias, pintadas con símbolos grotescos que parecían burlarse de la muerte misma. Los atacantes no solo disparaban, arrojaban objetos que explotaban al impactar, enviando esquirlas que desgarraban todo a su paso. El cabo contuvo un grito al ver a uno de sus amigos caer, atrapado por una red de alambre que lo inmovilizó antes de que un estallido lo silenciara para siempre. La humillación era parte del juego. No bastaba convencer, había que hacer sufrir. Mientras tanto, en el cuartel central de Apatzingán, el general al mando, un hombre de mirada afilada y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, recibía reportes fragmentados. Sus puños se cerraban con cada palabra que llegaba por la radio. La emboscada no era un acto aislado, era el comienzo de algo mucho mayor. Los informes hablaban de movimientos en los cerros, de drones que sobrevolaban aldeas remotas, de mensajes grabados con voces distorsionadas que prometían caos. El general sabía que enfrentaban a un enemigo que no solo tenía armas, sino una estrategia para infundir terror. Ordenó refuerzos, pero en su interior, una duda lo carcomía. ¿Habían subestimado la magnitud de la amenaza? En las calles de la ciudad, el pánico comenzaba a extenderse. Los rumores corrían como reguero de pólvora. Se hablaba de explosivos escondidos en mercados, de traidores infiltrados, de niños desaparecidos en las afueras. Una mujer, con el rostro desencajado, gritaba en la plaza que había visto a un hombre encapuchado dejar un paquete sospechoso cerca de una escuela. La policía local, desbordada, apenas podía contener a la multitud que exigía respuestas. La atmósfera era asfixiante, cargada de un horror que no necesitaba palabras para manifestarse. Cada crujido, cada sombra, parecía anunciar una nueva tragedia. El convoy, ahora reducido a la mitad, logró replegarse a un claro donde los helicópteros podían aterrizar. Los heridos gemían, sus uniformes empapados de sangre, mientras los médicos improvisaban bajo la luz de linternas. El cabo, aún temblando, ayudaba a cargar a un compañero cuya pierna colgaba en un ángulo imposible. En ese momento, un zumbido inquietante llenó el aire. Todos alzaron la vista. Un enjambre de drones, pequeños pero letales, apareció en el horizonte, sus luces parpadeantes como ojos de un depredador. Los soldados abrieron fuego, pero los aparatos eran rápidos, esquivando las balas con una precisión aterradora. Uno de ellos dejó caer un paquete que estalló al tocar el suelo, levantando una nube de tierra y fragmentos metálicos. El cabo se arrojó al suelo, cubriendo a un herido con su cuerpo, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. En el cuartel, el general tomó una decisión arriesgada. Envió un equipo de élite, entrenado para operaciones nocturnas, a rastrear el origen de los drones. Los hombres, equipados con tecnología de punta, se adentraron en los cerros, donde la vegetación parecía conspirar contra ellos. Cada paso era un desafío. El terreno, plagado de trampas, los obligaba a moverse con una lentitud exasperante. Encontraron un campamento abandonado, con restos de comida y mapas garabateados que señalaban objetivos en Apatzingán. Pero lo que más los estremeció fue un mensaje pintado en una roca: no podrán detener el fuego. La frase, escrita con pintura roja, parecía sangrar bajo la luz de sus linternas.
La noche avanzaba y con ella el terror se intensificaba. En la ciudad, un apagón repentino sumió todo en tinieblas. Los gritos de los habitantes resonaban en las calles, mientras las sirenas de los vehículos militares intentaban imponer orden. En el cuartel, el general recibía un informe que lo hizo palidecer. Los drones no eran la única amenaza. Sensores en los alrededores habían detectado movimientos masivos, como si un ejército invisible se estuviera congregando. La pregunta no era si atacarían, sino ¿cuándo? Y en ese instante un estallido lejano iluminó el cielo, señalando que la batalla apenas comenzaba. El amanecer no trajo alivio a Apatzingán. El sol, apenas visible tras una cortina de humo, iluminaba un paisaje desolado. Los restos del convoy destruido seguían humeando en el camino, mientras los soldados, exhaustos, reforzaban sus posiciones. En el cuartel, el general reunía a sus oficiales en una sala llena de mapas y pantallas parpadeantes. La información era fragmentaria, pero una cosa estaba clara: el enemigo no se rendiría. Los reportes hablaban de aldeas abandonadas, de familias huyendo con lo opuesto, de caminos bloqueados por barricadas improvisadas. La ciudad, atrapada en una red de miedo, parecía al borde del colapso. El equipo de élite enviado a los cerros regresó con noticias inquietantes. Habían encontrado más campamentos, todos vacíos, pero con señales de actividad reciente. Huellas frescas, restos de pólvora, cables cortados. Uno de los soldados, un veterano con ojos que parecían haber visto demasiado, describió un altar improvisado en una cueva. Estaba cubierto de velas apagadas, fotos desgarradas y objetos que parecían trofeos de batallas pasadas. En el centro, una figura tallada en madera, con un rostro grotesco, sostenía un cuchillo oxidado. El descubrimiento heló la sangre de todos. No era solo una guerra de armas, era un enfrentamiento contra algo más oscuro, algo que buscaba no solo destruir, sino corromper. En las calles, la tensión era palpable. Los habitantes, atrapados entre el miedo y la rabia, comenzaban a organizarse. Grupos de vecinos formaban barricadas propias, armados con lo que podían encontrar: palos, machetes, herramientas. Una mujer mayor, con el rostro curtido por años de lucha, lideraba a un grupo en una esquina. Hablaba con voz firme, recordándoles que no podían dejar que el terror los doblegara. Pero sus palabras se perdían cuando un estruendo sacudió la plaza. Una explosión, esta vez en el mercado, envió a todos al suelo. El humo se alzó, mezclado con gritos y llantos. Cuando el polvo se asentó, el horror era evidente. Puestos destrozados, mercancías esparcidas, cuerpos inmóviles. La humillación estaba en cada detalle. Los atacantes habían dejado un mensaje pintado en una pared, burlándose de la impotencia de las autoridades. El general, informado del ataque, ordenó un despliegue masivo. Tanques y vehículos blindados rugieron por las calles, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad. Pero el enemigo parecía anticipar cada movimiento. Los soldados encontraron caminos minados, puentes colapsados, incluso falsos reportes que los llevaban a emboscadas. En una de ellas, un pelotón cayó en una trampa brutal. Al intentar cruzar un río seco, fueron rodeados por hombres armados que surgieron de la nada. La confrontación fue salvaje. Los disparos resonaban como un tambor interminable mientras explosiones iluminaban la escena. Los soldados lucharon con fiereza, pero la superioridad numérica y las tácticas despiadadas de los atacantes los obligaron a retroceder. Los sobrevivientes, heridos y humillados, arrastraban a sus compañeros caídos, prometiendo vengarse. En el cuartel, una transmisión interceptada añadió una nueva capa de intriga. Era una voz fría, casi mecánica, dando órdenes precisas: atacar los puntos débiles, sembrar caos, no dejar testigos. La voz mencionaba un nombre: el Cuervo, un líder cuya existencia era más mito que realidad. Los analistas trabajaban sin descanso, intentando rastrear la señal, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Lo único claro era que el Cuervo no actuaba solo. Tenía aliados, recursos y un plan que iba más allá de Apatzingán. Los rumores hablaban de túneles secretos, de cargamentos misteriosos moviéndose bajo la ciudad, de traiciones dentro de las propias filas federales. Mientras tanto, el cabo que había sobrevivido a la primera emboscada se encontraba en un hospital de campaña. Su cuerpo estaba intacto, pero su mente era un torbellino. No podía olvidar las máscaras, los gritos, el zumbido de los drones. En un momento de delirio, le confesó a un médico que había visto algo más en el claro. Un hombre alto y delgado, observando desde la distancia. No disparaba, no se movía, solo miraba, como si disfrutara del caos.
El médico, atribuyéndolo a la conmoción, lo calmó con palabras suaves, pero el cabo sabía lo que había visto, y en su interior una certeza crecía. Ese hombre era la clave de todo. En las afueras, un nuevo enfrentamiento estalló. Esta vez, los atacantes usaron tácticas aún más crueles. Enviaron animales cargados con explosivos hacia las posiciones militares, forzando a los soldados a disparar contra criaturas indefensas para salvarse. El acto, diseñado para desgastar la moral, funcionó. Los hombres, agotados, comenzaban a dudar de su misión. Algunos susurraban que era imposible ganar contra un enemigo que no respetaba ninguna regla, pero el general, inflexible, les recordaba que rendirse no era una opción. Organizó un contraataque, enviando drones propios a rastrear a los agresores. Las imágenes que devolvieron eran perturbadoras. Un campamento fortificado, protegido por trampas y hombres armados que parecían preparados para una guerra total. La ciudad, mientras tanto, se hundía en el caos. Los cortes de luz continuaban y con ellos el miedo se multiplicaba. Las familias se escondían en sótanos, rezando para que la violencia pasara de largo. Pero no había escapatoria. En un barrio marginal, un grupo de jóvenes intentó enfrentarse a los atacantes, armados con valor y poco más. La respuesta fue brutal. Fueron rodeados, desarmados y obligados a arrodillarse mientras los encapuchados los grababan, riendo. El video, que circuló rápidamente, era una bofetada a la esperanza de los habitantes. La humillación, una vez más, era el arma más afilada. El general, enfrentado a una crisis sin precedentes, tomó una decisión que dividió a sus hombres. Envió un mensaje a los líderes comunitarios pidiéndoles que se unieran a la lucha. Era un riesgo enorme. Armar a civiles podía desatar un desastre. Pero no había alternativa. La guerra en Apatzingán ya no era solo de soldados, era de todos. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo ominoso, un nuevo estallido resonó en la distancia, prometiendo que la noche sería aún más oscura. Apatzingán amaneció bajo un cielo plomizo, como si la naturaleza misma conspirara para mantener a la ciudad en tinieblas. Los enfrentamientos no cesaban. Cada hora traía noticias de nuevos choques, de emboscadas en los caminos, de explosiones que reducían casas a escombros. Los soldados, con los rostros marcados por el cansancio, patrullaban calles que parecían extranjeras, donde cada esquina escondía una amenaza. Los habitantes, atrapados en un ciclo de terror, apenas salían de sus refugios, pero el silencio, cuando llegaba, era aún más aterrador que los disparos. Era el silencio de la espera, de saber que algo peor estaba por venir. En el cuartel, el general reunía a sus estrategas en una sala que olía a sudor y café rancio. Las pantallas mostraban imágenes de drones, campamentos enemigos, movimientos de vehículos, figuras borrosas que parecían planear su próximo golpe. Un analista, con ojeras que delataban noches sin dormir, presentó un descubrimiento alarmante. Los sensores habían detectado túneles bajo la ciudad, una red subterránea que explicaba cómo los atacantes se movían sin ser vistos. La revelación cayó como un mazazo. No solo enfrentaban a un enemigo en la superficie, había otro, invisible, que los acechaba desde abajo. El equipo de élite fue enviado de inmediato a explorar los túneles. Equipados con visores nocturnos y explosivos controlados, descendieron a un mundo de oscuridad absoluta. El aire era húmedo, cargado de un olor a tierra y podredumbre. Las paredes, reforzadas con madera y metal, estaban cubiertas de garabatos, nombres, fechas, dibujos que parecían rituales. Uno de los soldados, un hombre supersticioso, sintió un escalofrío al ver una frase tallada: "El cuervo ve todo". Avanzaron en silencio, cada paso resonando como una sentencia. De pronto, un ruido metálico los detuvo. Una trampa, oculta en el suelo, se activó, liberando una nube de gas que los hizo toser y retroceder. La misión, que prometía respuestas, se convirtió en una carrera por sobrevivir. Arriba, en la ciudad, el caos tomaba nuevas formas. Los atacantes, como si supieran que sus túneles habían sido descubiertos, intensificaron sus asaltos. Una escuela abandonada, convertida en refugio para familias, fue rodeada al anochecer. Los encapuchados no dispararon. En cambio, lanzaron altavoces que emitían grabaciones perturbadoras. Risas, llantos, promesas de sufrimiento. Los ocupantes, atrapados, escuchaban con el corazón en la garganta. Cuando los soldados llegaron, encontraron el lugar vacío, con señales de lucha y un mensaje pintado en la entrada: nadie escapa. La humillación, una vez más, era un arma que cortaba más hondo que cualquier bala. El cabo, ahora recuperado, insistía en volver al campo. Sus superiores,
Preocupados por su estado, dudaban. Pero él no aceptaba un no. En su mente la imagen del hombre alto seguía grabada, una sombra que lo perseguía incluso en sueños. Le asignaron una misión de reconocimiento en los cerros junto a un equipo reducido. Mientras ascendían, el terreno se volvía más hostil. Rocas sueltas, espinas, un calor que aplastaba. Encontraron un puesto de vigilancia enemigo, desierto, pero con radios aún encendidas. Las voces que salían de ellas eran claras, frías, dando coordenadas de un ataque inminente. El cabo, sin dudarlo, ordenó desactivar las radios, pero no antes de escuchar una palabra que lo congeló: su propio nombre. En el cuartel, el general enfrentaba una crisis interna. Algunos oficiales, agotados, cuestionaban sus órdenes, hablaban en susurros de un traidor, alguien que filtraba información al enemigo. La paranoia se extendía como una plaga, y el general, aunque lo negaba, sentía la duda carcomiéndolo. Decidió actuar con mano dura: interrogatorios, revisiones, castigos. Pero cada medida parecía alimentar la desconfianza. Un joven teniente, acusado sin pruebas, fue humillado frente a sus compañeros, su uniforme arrancado como símbolo de traición. El acto, pensado para unir, solo sembró más división. En las calles, los civiles tomaban partido. Algunos, inspirados por la mujer mayor que había hablado en la plaza, formaban grupos de resistencia. Armados con valor y pocas armas, patrullaban sus barrios, desafiando a los encapuchados. Pero el precio era alto. En un enfrentamiento cerca de un río, un grupo de voluntarios fue emboscado. Los sobrevivientes contaron historias de horror. Fueron obligados a cavar sus propias fosas, a escuchar risas mientras los ataban. Los soldados que los rescataron llegaron tarde. El daño estaba hecho, y la ciudad lloraba a sus héroes caídos. El contraataque militar, planeado con precisión, se lanzó al amanecer. Helicópteros y drones bombardearon posiciones enemigas en los cerros, mientras tanques avanzaban por los caminos. La respuesta fue inmediata: explosiones masivas, trampas ocultas, francotiradores que disparaban desde puntos imposibles. Un pelotón, atrapado en un valle, fue rodeado por un fuego cruzado que parecía no tener fin. Los hombres, desesperados, usaban sus cuerpos como escudos para proteger a los heridos. La batalla, transmitida por radios, era un torbellino de gritos y estallidos, una sinfonía de destrucción que mantenía a todos al borde del colapso. El cabo, desde su posición en los cerros, vio algo que lo hizo dudar de su cordura. Entre el humo y las llamas, la silueta del hombre alto apareció de nuevo, inmóvil, observándolo. Esta vez, levantó una mano como invitándolo a acercarse. El cabo, dividido entre el miedo y la furia, apretó su arma, pero un estallido cercano lo obligó a cubrirse. Cuando alzó la vista, el hombre había desaparecido, dejando solo un eco de risa que resonaba en su cabeza. Era una provocación, un juego diseñado para quebrarlo. El general, informado del ataque fallido, tomó una decisión desesperada. Convocó a los líderes comunitarios, ofreciéndoles un trato, armas y entrenamiento a cambio de lealtad. La reunión, tensa, estuvo marcada por gritos y acusaciones. Muchos desconfiaban, temiendo convertirse en peones de una guerra sin fin, pero la mujer mayor, con su voz como un faro, los convenció. «Si no luchamos ahora, no quedará nada que defender», dijo. Y así, bajo un cielo que prometía tormenta, Apatzingán se preparó para una batalla que decidiría su destino. La ciudad, convertida en un campo de batalla, vibraba con el estruendo de la guerra. Los enfrentamientos se multiplicaban, cada uno más brutal que el anterior. Los soldados, ahora respaldados por civiles armados, avanzaban con una determinación nacida del cansancio y la rabia. Pero el enemigo, como una hidra, parecía crecer con cada golpe recibido. Los cerros, los túneles, las calles, todo era un tablero donde la muerte jugaba sin reglas. Y en el centro de todo, un nombre flotaba como una maldición: el Cuervo. El equipo de élite, reforzado tras el desastre en los túneles, volvió a descender. Esta vez llevaban explosivos más potentes, diseñados para colapsar las galerías enemigas. El descenso fue una pesadilla. Trampas que liberaban púas, pasajes que se estrechaban hasta aplastar, susurros que parecían venir de las paredes. Encontraron un depósito lleno de barriles con un polvo blanco y sacos de hierbas secas que despedían un olor penetrante. Pero lo que los detuvo fue un mapa, tallado en una losa de piedra que marcaba no solo Apatzingán, sino otras ciudades, otras regiones. La guerra, entendieron, no terminaría aquí. En la superficie, un nuevo ataque golpeó el corazón de la ciudad. Una caravana de vehículos blindados fue emboscada en un puente, rodeada por explosiones que levantaban nubes de fuego.
Los soldados, atrapados, luchaban cuerpo a cuerpo, sus gritos mezclándose con el crujir del metal. Los atacantes, con rostros pintados como calaveras, usaban tácticas de guerrilla, aparecían, golpeaban, desaparecían. Un oficial herido fue arrastrado frente a sus hombres y obligado a suplicar por su vida. El acto grabado y difundido era un mensaje claro. Nadie estaba a salvo. El cabo, ahora liderando un pequeño grupo, rastreaba al hombre alto. Las pistas eran escasas, pero su obsesión lo empujaba. En un pueblo abandonado encontró un escondite. Fotos, planos, una máscara idéntica a las que había visto, pero lo que lo estremeció fue un diario, escrito con una caligrafía temblorosa. Hablaba de traiciones, de promesas rotas, de un hombre que había jurado destruir todo lo que Apatzingán representaba. El cabo, al leer su propio nombre entre las páginas, sintió un frío que no explicaba. ¿Cómo sabía de él? ¿Era una trampa o algo más profundo? En el cuartel, el general enfrentaba su propia batalla. Los rumores de un traidor se confirmaron cuando un oficial desertó, llevándose información crítica. La persecución fue implacable. Helicópteros, perros, soldados rastreando cada rastro. Lo encontraron en una cabaña, rodeado de guardias armados. La confrontación fue breve pero sangrienta. El traidor, antes de caer, gritó que el cuervo era intocable, que su plan ya estaba en marcha. Sus palabras, transmitidas por radio, sembraron una duda que nadie podía ignorar. Los civiles, ahora parte de la lucha, pagaban un precio brutal. En un barrio, un grupo de resistentes fue atrapado en una plaza. Los encapuchados, en un acto de crueldad, los obligaron a pelear entre sí, prometiendo liberar al vencedor. Los sobrevivientes, marcados por la culpa, apenas podían hablar cuando los soldados los encontraron. La mujer mayor, que había inspirado a tantos, fue tomada como rehén. Su captura, un golpe al espíritu de la ciudad, fue celebrada por los atacantes con un video que mostraba su rostro, desafiante incluso en la derrota. El contraataque militar, liderado por el general, se centró en los cerros. Drones y misiles arrasaron campamentos, pero el costo fue alto. Los soldados, enfrentados a trampas cada vez más ingeniosas, caían en emboscadas que parecían diseñadas por una mente sádica. En una de ellas, un pelotón fue rodeado por un anillo de fuego, creado por explosivos que ardían sin consumirse. Los hombres, atrapados, gritaban mientras el humo los asfixiaba. Los rescatistas, al llegar, encontraron un mensaje tallado en un árbol. El cuervo ríe. El cabo, siguiendo su instinto, llegó a una hacienda abandonada en las afueras. El lugar, cubierto de maleza, parecía un mausoleo. Adentro encontró pruebas de una operación masiva, máquinas para procesar sustancias, armas de alta tecnología, documentos que hablaban de alianzas con grupos lejanos. Pero lo que lo detuvo fue un espejo, grande y polvoriento, en el que vio su propio reflejo, y el del hombre alto de pie detrás de él.